noches. Les damos la más cordial bienvenida a este encuentro de colores y textos, de pintura y poesía, de amistad y confraternidad estética. El libro que hoy presentamos, Erízase una vez, libro edificante seguido de Berber y Colofón, tiene su génesis en la fraterna conversación que inician José Carlos Vargas y el doctor Luis Fuentes, en la búsqueda de una manifestación de engarce el discurso y la ilustración fantástica. Por un lado, Vargas, consagrado escultor, se expresa a través de una plástica de carácter irreverente y de un acendrado espíritu lúdico. Sus dibujos apelan e invocan a las imágenes del inframundo, a las tinieblas y a las pesadillas. Y por otro lado, Luis Fuentes, eterno aprendiz y curioso lector, realiza una heterodoxa interpretación de los dibujos que se presentan en este volumen en forma de poema. Déjenme presentarlos de una forma un poco más profunda. José Carlos Vargas, un escultor consagrado como antes ya mencionado, realizó sus estudios en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, de la cual egresó en 1999. Obtuvo el primer puesto, haciéndose merecedor a la medalla de oro en la especialidad de dibujo en 1997 y a la medalla de oro en la especialidad de escultura en 1999. Escultor de oficio, sus obras pueden ser apreciadas en el Perú y en el extranjero. Ha sido finalista en concursos Metropolitano de Historieta Juvenil Calandria 1992 y 1994. Obtuvo el primer puesto en el concurso de Telefónica 2003, finalista en el concurso internacional de artes Something Special en el 2005. Su obra forma parte del Museo Vírgenes del Mundo en Paraguay. Su trabajo ha sido publicado en Calandria, Historietas Finalistas 1994, Línea y Cuerpo 2010, Trazos de la Historia 2011 y Met Comics 2014. Ha participado en múltiples exposiciones de manera individual y colectiva, nacionalmente como internacionalmente. Luis Fuentes Rojas es egresado de la Escuela Oficial de la Fuerza Aérea del Perú, administrador de empresas por la Universidad de Lima, Magíster de Ciencias de la Comunicación y segunda especialidad en Ingeniería Informática en la Universidad San Agustín de Arequipa. Doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cursó estudios de Teoría Musical, Ingeniería de Sonido, Lingüística Aplicada, Animación a la Lectura, diplomado en Corrección de Textos y diplomado en Literatura Comparada en la Universidad de Piura. Ha publicado, entre muchos, El Archivo Personal de Julio Ramón Ribeiro, 2006, Mis Críos, 2010, Apuntes de Bitácora, Otros Dichos de Luder, 2015, Gaspar de la Nada, 2019, Mayúsculos y Minúsculos, Cómic, Ilustraciones y Microtextos de Irreverencia Perucha, 2022, y La Jaula se ha vuelto pájaro, símbolos en la poesía de Alejandra Pizarnik, 2022. Esta obra es un coloquio de figuras y palabras, de conceptos y colores, de vinculaciones grotescas y misterioso erotismo, de intuiciones semánticas y oscuros parajes, de forma mitológicas y ambiguas reflexiones. En este diálogo interdisciplinar, la prosa poética atraviesa los dibujos y se nutre con el ánimo profano del arte oscuro y sensual de José Carlos Vargas. Los invito a descubrir los personajes representativos de la historia de la narrativa fantástica universal, que ahora se
se presentan recargados de sensualidad e irreverencia con el lápiz de Vargas y la pluma de Fuentes. Siempre a la luz de la tradición horaciana, Vargas y Fuentes, en el reconocimiento de que la poesía es pintura que habla y la pintura poesía muda, aunan dos disciplinas con la viva ilusión de crear un estereograma cromático y textual. Los presento. Gracias. Muy buenas noches. Ante todo quiero agradecer la presencia de todos ustedes, amigos, compañeros de los libros y de la vida. Voy a tratar de ser corto, aunque ustedes saben que no me gusta hablar. Así que mejor me ciño el papel. El libro que presentamos hoy, Erizas una vez, tiene un subtítulo, libro edificante seguido de breve colofón. Creo que me gusta mucho el breve colofón. Nace de la vocación dialógica, ¿no? Fraterna de José Carlos Vargas, con quien nos conocemos ya más de 10 años, ¿sí? Que buscan un eje común que permita una manifestación particular de lo que consideramos ambos una necesaria conjunción entre la ilustración fantástica y la prosa poética. Después voy a explicar o voy a contar un poquito de qué viene el libro, ¿no? La historia de Erizas una vez se inicia hace varios años, algunos años, cuando José Carlos comienza a bosquejar una serie de dibujos en los que se vislumbra y tienen el común denominador de sus influencias, de los recuerdos de la niñez, la sensualidad de la adolescencia y la emulación de sus influencias y el deseo maduro ya del arte consumado. Él me invitó a participar en la interpretación libre de estos textos, de estos dibujos, de estas ilustraciones. Acepté. Sin embargo, no sabía a lo que me enfrentaba, ¿no? Y desde el 13 de julio, lo tengo ahí anotado en mi WhatsApp, fecha en la que me envió 15 dibujos, hasta promediar diciembre, la verdad que justo estaba hablando con mis queridos amigos Arturo Chivi de cómo el libro va tomando sus tiempos, ¿no? Entonces fueron 6 meses, 5 meses, no sé, de aridez total, ¿no? Miraba, reflexionaba, contemplaba los dibujos, los anillé y puse unas páginas en blanco como para comenzar a bosquejar algunas cosas de lo que me iban diciendo los dibujos, ¿no? Sin embargo, nada, ¿no? Y como que esperaba una señal mágica que nunca llegó, ¿no? Entonces, los tuve 6 meses en mi mesa de noche, los veía, pero la verdad que tal vez no había el diálogo entre los dibujos y yo, ¿no? Así como hicimos, no sé si todos, por lo menos yo creo que lo hice una vez, lo puse debajo de mi almohada a ver si por ósmosis o por transmigración o alguna cosa se inyectaron los dibujos, ¿no? Y tal fue así mi silencio de que él en un WhatsApp del 4 de octubre estuve revisando y haciendo mis recordarios. Él me dice, no, yo creo que Lucho ya te echaste para atrás, no te preocupes, bla. Y le dije, no, dame tiempo, ¿no? Entonces dije, caramba, ¿qué está pasando, no? Dije, voy a aplicar mis técnicas de segmentación y de categorización y se llaman de isotopías. No voy a entrar en detalles, lo sabe mi amiga Jessica Rodríguez, que está por allí acompañándonos. Entonces dije, voy a ver qué de común tienen estos dibujos, ¿no? Estos 15 dibujos. Encontré que eran lúgubres, góticos, oscuros, eran sensuales sin rayar en el erotismo, eran grotescos, eran monstruosos, apelaban al alba, a esa hora celeste que decía Ribeiro, del amanecer, los claroscuros, y había también, descubrí algunas reminiscencias latentes, fantásticas, oníricas y sarcásticas de Bosch, de Hieronymus Bosch, el Boston, y también algún trazo ligero de la influencia de Gustavo Doré, ¿no? Que fue considerado el artista más prolífico del siglo XIX. Ahí tenía ya una pista, ¿no? Ya sabía que el texto tenía que ser gótico, oscuro. Entonces dije, bueno, voy a leer a los autores más o menos en esta línea, ¿no? Entonces me apliqué la lectura de Aloysius Bertrand, Charles Baudelaire, Rimbaud,
no sé hablar francés, me van a perdonar, Verlaine, Mallarmé, Edgar Allan Poe también, y un poco de Luis de Góngora, ¿no? Sobre todo por lo arcaico, anacrónico y compacto, encriptado de su lenguaje, ¿no? Para mejor apuntar el arco, como puse acá, rebusqué en otros poetas contemporáneos españoles como José Hierro, Antonio Colinas, etc. Pero la verdad es que no fue hasta que llegué a Luis Alberto de Cuenca cuando entendí más o menos por dónde iba, ¿no? Cuenca es poeta, filólogo, helenista, bibliófilo, traductor, ensayista, columnista, crítico y editor literario español. Ha sido director de la escuela de la Biblioteca Nacional de España, es miembro del número de la Real Academia de Historia. Su obra se caracteriza por una obra transculturalista, una lírica onírica y elegante, a veces escéptica. Entonces, él sí me dijo, anda por acá, ¿no? Ahora, les voy a solicitar un paréntesis. Muchos se preguntarán por qué se tendría que acudir a autores tan diversos y sobre todo de data tan lejana, ¿no? Y en realidad la única respuesta que se me ocurrió fue que es un camino lateral que algunas veces uno tiene que tomar para llegar al mismo punto, ¿no? Ahora bien, explicar ya con detalle cuál es la relación entre estos autores y la pintura, en realidad sería abrir más y más paréntesis, sería hacer otro libro, ¿no? Sí, la verdad que no sé si me faltan ganas o ya no tengo ganas. Después de este epifánico encuentro con Luis Alberto de Cuenca, recién empecé a escribir los primeros textos de Irisas. Yo calculo que enero. Mi esposa Tarsi siempre guarda mis borradores. Creo que en enero comencé a escribir algo. Que en su primera versión se iba a llamar Disney y Vaginación. Y después, gracias a nuestro editor, Imaginación. Pero lo cambiamos, nos pareció un poco todo. Ahora bien, Carlos y yo somos conscientes de que esta charla interdisciplinaria entre los dibujos y los textos, los gráficos y los textos, la pintura y la poesía, no es una propuesta de nuestros tiempos, ¿no? Es una correspondencia muy antigua que recorre toda la tradición occidental y que se remonta a la antigüedad clásica. Entonces voy a hacer una breve digresión para explicar algunos detalles de esta relación, ¿no? Simónides de Ceos, 1556-468 a.C., documenta este vínculo en los fundamentos de su poética cuando manifiesta que la poesía es pintura que habla y la pintura poesía muda, frase que más adelante es retomada y expuesta por el poeta latino Horacio, 65 a 8 años antes de Cristo. Ut pictura poesis, como la pintura, así es la poesía. Ambos personajes inauguran una larga reflexión sobre el engarzamiento entre las artes visuales y la palabra escrita. Estas dos frases se han convertido en los fundamentos de la comparación interdisciplinaria estética. Es frecuente parangonar, comparar la literatura con la pintura, pues esta última viene a ser el ejemplo paradigmático del espejo fiel de la realidad. Pintura y literatura son representaciones icónicas del mundo, algunas otras veces a manera de índices y otras a través del uso de símbolos. Mientras la pintura representa el todo en una sola exposición, vemos el mensaje, digamos, en una sola exposición, el poema avanza en la construcción de ese todo a lo largo de cada verso, palabra por palabra. Parecería que la imagen, en estos días de absolutismo y dictadura digital, ha desplazado a la palabra escrita y se ha convertido en la nueva moneda de comunicación. Afortunadamente, gracias a la invitación de José Carlos, el arte camina y debe caminar y seguir caminando en senda paralela al pragmatismo, la velocidad, el individualismo, el oscurantismo de estos utilitaristas e hipertecnológicos días. Déjenme tomar un poquito de agua. En la tercera parte del libro, hay un epígrafe en latín escrito por un francés, 1683, si mal no recuerdo, da cuenta de la importancia de este maridaje de artes que siempre ha habido en la tradición occidental, ¿no? En la traducción al español de Fernando Presa se lee que la poesía sea como la pintura y que la pintura sea como la poesía.
las dos compitiendo, una imita a su hermana y se intercambian sus funciones y nombres. A una se llama poesía muda, silenciosa, a la otra se le suele denominar pintura hablante. Este diálogo, en un primer momento unidireccional desde la pintura al texto, fue complementado luego por José Carlos Vargas cuando de manera inversa esbozó las ilustraciones del breve colofón, la tercera parte del libro, que fue un añadido tipo yapa de 13 textos de creación libre a manera de paratexto, que desvinculándose del libro lo complementa de manera lúdica y espontánea, cerrando así el vínculo de doble éfrasis, de la imagen al texto y del texto a la imagen. Los atentos lectores ustedes notarán que la propuesta de prosa poética se presenta como en un lienzo. Se mueven mucho las palabras, los versos, no están alineados, digamos, a la izquierda como generalmente acostumbramos a leer. Cada uno se plantea con una particular disposición que pretende dotarle de movimiento a las palabras, no solo desde las posibilidades de la ambigüedad semántica, sino también desde la plena espacialidad de la página que todos habitamos a partir de la lectura. Se convierte así el poema en un objeto cinético y visual, susceptible también a una interpretación más dinámica y polivalente. Suele decirse que los poemas son multívocos. Por su abstracción, sus alegorías y sus simbolismos, estas composiciones literarias pueden entenderse de diversas formas. Esa es la riqueza de la poesía. Todo depende del lector. Pocos queremos pensar de una manera distinta de la que estamos acostumbrados. Pocos queremos ver las cosas con otros ojos. La dual propuesta que hacemos a través de este librejo, yo siempre digo, me refiero con mucho amor a mis libros como librejos. Mi profesor, mi maestro de literatura en el colegio, siempre nos decía, él tenía un mote andino muy marcado, decía, compren sus librejos, compren sus librejos. Y yo creo que le hice caso. Va en ese sentido, ¿no? Que cada lector vea lo que quiera, pueda o deba en el esfuerzo noble o vano de unir con armonía estas dos orillas bañadas por las aguas del espíritu estético. Como toda fraterna relación, esta quizás también tiene una aspiración interior, aunar dos experiencias en la propuesta de un cuerpo unificado y armónico con la ilusión viva de crear un estereograma en la mente de quienes se acercan a esta dual propuesta. Propuesta que se ha transformado en una pequeña obra de arte editorial. La verdad que es una pequeña obra de arte editorial, se van a dar cuando revisen el libro. Hay cada detalle, que en realidad nosotros, José Carlos hizo su trabajo de pintura, de dibujo, de ilustración, yo hice mi texto, pero el creador del libro, en realidad, el mago del libro es Juan Pablo Mejía, de Paracaídas Editores, a quien José Carlos y yo agradecemos por esta maravillosa experiencia. Han sido muchas reuniones, cada detalle, los esquineros, las flores de lis ahí escondidas, el colofón invertido, ha sido una linda experiencia. También quiero agradecer a mi hermana Luisa, que está en Chicago ahora, quien desde el principio apoyó este proyecto, y a todos ustedes por acompañarnos en este acto final, digamos, al final con el libro, que con vuestra lectura se convertirá en un movimiento inaugural. La invitación a ver está hecha, y como decía nuestro amigo Luder en Apuntes de Bitácora, aprender a ver lo que no se ve, lo que no quieren que veamos, lo que se ve y no vemos, lo que pudiendo y debiendo ver no vemos, lo que no podemos ver, lo que no queremos ver y lo que no debiendo ver vemos. Aprender antes de quedar totalmente ciegos. Déjenme robarles unos minutos, quisiera leerles algunos textos. Uno de la primera parte, la parte formal del libro, digamos, que es El Erízase una vez, que viene precedido con un dibujo de José Carlos Vargas. Esta es la primera parte del libro, El Erízase una vez, con un epígrafe de Vallejo. Y les voy a leer algunos de ustedes tienen los gráficos, los dibujos, las ilustraciones. Este es no debería decirlo, pero se los digo para que entiendan por dónde viene el texto. Es un Pinocho. Un Pinocho. El texto que acompaña
al dibujo es el siguiente: Milenio corpóreo. Es un diálogo entre Pinocho y el hada, ¿no? Pinocho: mi madre nunca me lloró, tu haste jamás me miró, de la semilla vital del tronco sinuoso de milenio corpóreo solo quedan pavesas. El flotante madero del trasgo galeón ya asignaba mi tormenta, en tanto el báculo motor inferior del pirata danzaba sobre los listones de mi vívida materia. Condenado al silencio desde mis infolios, delicia perfecta de polillas en mi ergástula capital, espío tu nombre. Mientras mis recuerdos empañan cada mañana tus vibrantes pesadillas, te veo, capitana de lumbre, en el rito sagrado de disociar tus piernas para que la historia y los cuentos preñen tus anhelos. El hada le contesta: ah, mi óvulo durmiente despierta para arrullarte, mi pequeño. Tus lágrimas de astilla ya no serán de dolor, tus lágrimas semillas han de esculpir mi polvo enamorado. Uno de la tercera parte, que es el breve colofón, siempre antecedido con un dibujo de José Carlos. Como les explicaba, son 15 dibujos que vamos a subir a la exposición, y él me contesta. Yo le dije quisiera aportar al libro estos 13 textos, y él fue graficando en el transcurso de estos meses la respuesta, o sea, qué veía él desde la pintura, cómo veía desde la pintura del texto, ¿no? Un perro, un hijo, una silla, un padre. Llegaban puntuales cada mañana. Un hijo a quien la gracia había desgraciado, medio mutilado, medio hombre. Un padre que empujaba o arrastraba de acuerdo con la pendiente. Una especie de carro-silla construido con vetusta madera y cansados fierros de lo que alguna vez fue una bicicleta feliz. Con ellos un perro más triste que el padre, más flaco que el hijo, más perro que el último perro. Él entraba a clases temprano, el padre y el perro dormitaban en cualquier rincón o pasadizo, y entre clase y clase las mañanas lentas transcurrían. Al atardecer los veía marcharse, cabizbajos, taciturnos como siempre, entre los canos edificios de la vieja escuela. Un perro, un padre, un hijo, alrededor de una silla, los tres girando, amando, orando en centrífuga aventura, en centrípeta desventura, vivos, hermosos, lúcidos, victoriosos en la tramoya viva de un alelado sueño, eternamente temerosos y al mismo tiempo soberbiamente luminosos. Pírrica victoria en el estúpido combate de la vida. Un último, por favor. No somos mejores, no somos peores, somos invisibles ante nuestros ojos, sordos ante nuestras sosas palabras, trascendemos a nuestros malos olores. No somos peores, no somos mejores, justificamos nuestras mentiras y las sustentamos con 1000 razones. Nuestros malos pensamientos son iluminaciones divinas. No somos mejores, no somos peores. Las cicatrices en el alma son las caricias de la vida, vida que nos ha hecho peores y quizá, quién sabe, un poco mejores. Gracias. El momento llegó, Luis. Para mí ya pasó. Bueno, para mí es importante, es muy importante ese momento, y creo que rompiendo el protocolo, creo que, aparte de que me olvidé los lentes porque son una letra muy chiquita, yo creo que mejor no voy a leer. Justamente, bueno, lo primero, agradecer a cada uno de los presentes por
de esta noche mágica, única, importante, muy importante para mí. Bueno, el libro Edízase. A veces yo pienso de que creo que si contáramos cómo se hizo el libro, los avatares, los pormenores, creo que eso sería quizás de repente más interesante, ¿no? que el propio libro, ¿no? Pero en inicio agradecerle de que Luis haya aceptado mi propuesta para la consecución de esta obra, de ese trabajo, ¿no? Entonces, creo que no valdría la pena decirles qué quise hacer con cada dibujo. Cada dibujo fue fluyendo de un momento. Hace poco justamente hablaba con uno de los presentes y bueno, yo me dedico mayormente a la escultura, ¿no? Entonces la escultura, para lograr, al menos para mí, lograr esa plasticidad, esa frescura, el barro tiene que estar fresco, tiene que estar suelto, ¿no? Entonces me gusta que las obras se sientan orgánicas, así como el dibujo, ¿no? No me gusta copiar de un modelo, me gusta quedarme con la imagen de la persona, de las formas, y eso llevarlo a mi imaginación y empezar a elucubrar formas, personajes, qué sé yo. Quiero ser breve, no me quiero extender porque aparte la botellita de agua ya se va a acabar, así que tengo un poco de sed. Por cierto, voy a tomar un poquito. No es agua, es Coca-Cola. Ya, ahora sí. Bueno, mi relato lo puedo, se puede contar en 3 partes, ¿no? Quiero ser breve porque en realidad Luis un poco que me decía, bueno, el tiempo y qué sé yo, espero no aburrirlo con mis 3 historias. Que esas 3 historias se aunan en el porqué del libro, ¿no? La primera historia, vamos al momento en que estaba niño, los 80s, y cómo nació mi fascinación por la figura humana. Yo acompañaba a mi madre tenía una amiga en la zona, entonces tenían un pequeño jardín en su casa. Me dijo, luego me enteré, ¿no? por su hija, de esa señora que lamentablemente falleció, su tío se dedicaba a la escultura, ¿no? Entonces tenían una escultura que adornaba el jardín, una escultura que estaba, creo, incluso rota, ¿no? Faltaba el brazo, creo. Yo estaba pequeño, tendría que 5 años, pero esa imagen, ese hombre petrificado en medio del jardín, agazapado, a mí me daba pavor. No podía entender cómo mi madre y su amiga conversando como si no pasara nada, y ese hombre estaba ahí en medio del jardín sufriendo y estaba... Yo decía, no podía entender, pues era un niño, decía, ¿cómo lo tienen ahí al hombre? No debe estar sufriendo, está solo, qué sé yo. Entonces, y cada vez que iba a visitar a la casa de esa señora, entonces yo tenía miedo de entrar al jardín, o sea, de ver ese hombre petrificado, ¿no? Hasta que llegó un momento, incluso empecé a tener pesadillas con este personaje, ¿no? Como que se me aparecía y qué sé yo. Pero empecé a acercarme a esa figura
con miedo, y empecé a darme cuenta pues que era una escultura. Y ahí fue mi primer acercamiento con la escultura, y como que la toqué a la escultura, así como, imagínense como la Capilla Sixtina cuando Dios y Adán, algo así, ¿no? Una locura. Entonces lo toqué y dije, wow. Entonces es una escultura de un personaje. Entonces ahí, para terminar este breve relato, puedo decir que en la vida hay que vencer nuestros miedos. A veces nuestros miedos nos aprisionan y no nos permiten avanzar. En este caso no nos permiten crear, ¿no? Entonces perdí mi miedo a las esculturas. ¿Y quién iba a pensar que luego después iba a estar rodeado de esculturas, ¿no? Segundo relato. Ya estaba más adolescente, estaba adolescente, estaba en el colegio, tenía muchos amigos, pero era muy solitario. Bueno, mis amigos eran imaginarios. Sí, eran imaginarios. O sea, mi cabeza siempre está pensando cosas. Entonces, bueno, yo siempre he sido muy malo en ciencias, ¿no? Bueno, muchas cosas, pero sobre todo en matemática y física. Entonces, producto de un dibujo en una pizarra de 3 metros por 1 metro, esas pizarras grandes, no sé si todavía será así, pues las pizarras verdes que había, se me ocurrió la fantástica idea, ¿no? Apoyado por mis compañeritos del salón, dibujar la caricatura de mi profesor de física. Y eso valió para que me expulsaran por 1 semana del colegio San Luis. Que al final, bueno, se convirtió en unos días, porque ahí intercedió pues el hermano Félix y qué sé yo, dijeron, no, el chico lo ha dibujado, lo ha dejado bien, ¿no? Bueno, la cosa es de que esto no le gustó al profesor. Recuerdo que el profesor le apodaban Foja, ¿no? Y no es que se apellidara de esa manera, ¿no? Sino que tenía un frenillo, y cuando llegaba al salón decía, saquen su Foja, ¿no? Entonces bueno, al profesor no le gustó, entonces el profesor se fue. Entonces, dentro de mi currículum debería estar ahí, en uno de los ítems, por mí votaron a un profesor de física, ¿no? Y llegó otro profesor, muy carismático. Ahora les digo, ¿no? Hay personajes que son caricaturizables más que otros. Y ese profesor, bueno, era la prueba digna de ello, porque era un profesor gordito, cachetoncito, su carita así medio mochica, faltaba nomás su aro así como pasapuente, pero muy carismático. Entonces, y a pesar de que mi familia me había puesto en clases de física, para poder pasar, ¿no? Entonces, y me sentaron a la primera fila del salón, ¿no? Y bueno, el profesor empezaba a explicar logaritmos y todo esto, y bla, 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 y yo hacía el esfuerzo y lo miraba lo que él hablaba. Entonces, de pronto, el salón quedó en silencio. Y mi mano automáticamente, como esos tocadiscos, empezó a escribir, empezó a dibujar su cara. Y yo empecé a entrar en mi mundo de nuevo, mi mundo, ¿no? Y yo me reía, pues no gozaba, como su cara, ¿no? En eso me di cuenta y me percato, y siento presencia, y alzo la cabeza, y el profesor estaba con los brazos cruzados así, mirando. Vargas, dame lo que estás dibujando. Entonces, bueno, ya le di, ¿no? Quiero hablar muy seriamente contigo después de clases. Nunca lo había visto así al profesor, estaba con gesto adusto, muy serio. Entonces se me pasó por la mente y dije, bueno, creo que voy a llevar este curso. Pues yo me veía
no sé, pues de 40 años con mis hijos, ¿no? Yendo a rendir el examen, ¿no? Porque siempre he sido malo. Entonces llegué al pupitre, ¿no? El profesor estaba pues viendo el dibujo que le había hecho, ¿no? Estaba todo serio. Entonces yo dije, ¿qué me va a decir, no? Ya, o sea, primero voté gracias a mí voté a un profesor, ahora qué me iba a decir, bueno, qué sé yo, no sé. Y me dice, oye, Cholo, te pasaste, está buenísimo. Yo, ¿qué? Oye, está muy bueno. Y yo no lo podía creer, me decía, oye, ¿cuántos puntos te faltan para...? Profe, me faltan 5 puntos. Ya, no te preocupes. Mira, hazme uno así, pero ponle color. Entonces, se me hizo la luz. Así que yo creo, bueno, nos reunimos, ¿no?, en una esquina de un sitio, pues así todo misterioso, construyendo sus oscuros, y yo mandé marcar, creo que el cuadro en pan de oro para que me pase. Entonces le di el dibujo al profesor y él contento, y así fue como pasé. Bueno, ese profesor está acá presente y le pido un aplauso a Freddy Arría, que está en los presente. Bueno, entonces, por el fondo de esa historia, descubrí que el dibujo, que el arte tiene un poder. Ahora va la tercera y final historia. Creo que fue bueno haberme olvidado los lentes porque no entendía mi letra. Entonces, bueno, llegamos a la tercera historia. Llegó ya mi adultez, ya soy grande. Entonces pasó pues lo de la pandemia, ¿no? Algo que fue muy groso, muy triste para muchos. Y para los independientes como mi caso, yo trabajo haciendo esculturas a pedido y muchos proyectos se vinieron abajo, ¿no? Entonces, esculturas que iba a realizar para una iglesia, para un parque, me dijeron, José Carlos, esa plata no va. Entonces empecé a pensar, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con mi tiempo, no? Tenía cuentas que pagar, tenía cosas que hacer. Pero empecé a pensar, empecé a hurgar un poco en el baúl de la procrastinación. Y recuerdo que esto sí es real, ¿no? O sea, hay una cosa que he descubierto. Bueno, tuve la oportunidad de viajar afuera y en el Perú no te aburres. O sea, lo que pasa en el país, sinceramente, pasan cosas que acá no te aburres. Y leí un titular así muy alucinante que decía, no sé si reproducir la frase, pero usted lo puede completar, ¿no? Bueno, a tirar, no sé qué, que el mundo se va a acabar, ¿no? Así, ¿no? Una cosa así. Y yo dije, bueno, entonces la cosa estaba muy triste, ¿no? Y todo era gris y todo, ¿no? Así que empecé a pensar en que hay que hacer cosas que siempre quise hacer. Cuando empecé a la Escuela de Bellas Artes siempre quise hacer los dibujos, siempre fui un admirador de Disney, ¿no? De Walt Disney. Entonces mi firma, esta firma Vargas, tiene esa referencia, ¿no?, a la firma de Walt Disney. Entonces empecé a trabajar en mi cabeza sobre las pin-ups de Vargas, pero hacerlo a mi estilo, no hacerlo, digamos, ponerle mi sello, ¿no? Y empecé con la Caperucita Roja. Y yo solo me divertí, estaba haciendo mis cosas y me gustó, y después empecé con la otra Caperucita y después otra y otra y otra y otra. Y cuando me di cuenta tenía ya un stock de cuadros, ¿no? Entonces empecé a
a pensar en ese momento qué bonito sería exponer estas obras, y volvemos a este momento, ¿no? Y aluciné esto, ¿no? Aluciné de que podría estas figuras tener poesía, tener cuerpo, y justamente creo que las cosas no suceden en vano. Luis presentaba un libro, me invitó a la presentación de ese libro, en el cual uno de sus poemas me lo dedicaba, y fue muy generoso de tener ese detalle conmigo. Entonces me atreví a decirle a él si es que quería formar parte de esta locura en mi cabeza, ¿no? Sumarse al equipo de locos. Y ahí me di cuenta que Luis está más loco que yo. Entonces le dije a Luis, no, en realidad es así. Luis, yo tengo sus libros de Luis, y soy un admirador de Luis, soy un fan de Luis. Entonces ya yo me sentía ganador con que él me dedicara pues uno de sus poemas, ¿no? Yo me sentía pues como el hijo de Cubillas, ¿no? Y decirle a él, ¿no? Ahí viene de nuevo el miedo, ¿no? Perrar los miedos, enfrentar al miedo, ¿no? Le voy a preguntar a ver Luis si quiere ser parte de esta cosa que me imaginaba, un libro con los dibujos y todo. Y Luis me dijo, ya, asume el reto. Entonces ahí empezamos a trabajar, y sí, en un momento yo dije, bueno, de repente Luis me ha dicho por compromiso, y de repente no lo quiere hacer, ¿no? Pero Luis es una persona muy, muy meticulosa, muy prolijo en cada cosa que hace, ¿no? Yo soy más bien la antítesis, ¿no? Entonces yo soy más así como, no sé, de repente, si acá hay un músico de jazz, perdónenme por la analogía que voy a hacer, pero yo trato de cerrar los ojos y vivir la música, y que las cosas fluyan, ¿no? O sea, trato de... Mi vida la resuelvo así, ¿no? O sea, sin agenda. La gente la tengo en mi cabeza, y la gente importante es la que quiero llamar, las que están conmigo, no necesariamente cerca, están en mi cabeza y están en mi corazón. Entonces creo que a veces es bueno, ya poniendo final a esta historia, pero no haberme sobrepasado el tiempo, Luis. Primero, perrar los miedos, primera historia. Segundo, el dibujo es un poder único, el arte es el poder más lindo y más bonito, el arte cura. Y el tercero, hay que cumplir sus sueños, esos sueños que tenemos guardados en el cajón del olvido, y el momento es siempre ahora, ¿no? Nunca es tarde para hacer las cosas que tú quieres hacer, nunca es tarde. Así que si tienen algún sueño pendiente, háganlo. Eso es todo. Gracias. ¿Por qué no tener un par de piernas?
desliza como alfombra a tu merced e inclinación, y desde sus huellas el destino te ofrece devoción. En el aliento cristalino de hojas secas, eres tú, fronda perfecta. Esto es amor, esto es amor, es todo lo que yo soñé. Yo te miré y te adoré. Has hablado muy bien también, ha estado muy bonita la presentación. Las personas de mi escuela que han estudiado conmigo es como mi familia. La familia Así, escogida. sí, la familia Son nuestra escogida. familia escogida. De locos. No sé si seguiré. Era Gisela, pero ahora tienen este proyecto, entonces ya le invité para que lo haga. Ella cantó contigo en el local de Barranco. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias. Yo ahora juego con mi hijo. Hacemos pareja. Pues. Salud, salud, Luisito. Salud, salud. Acabo de comprarme mi libro de Luis Fuentes, el que está presentando esta noche. Ahora le voy a pedir a mi amigo Luis, Ludo, que me lo firme. Disculpa que ni siquiera lo he abierto. Camalayo Baglietto. El lapicero es de Jaime. Ah, ya. Es tuyo. Vamos a pedirle a José Carlos, el coautor, felicitaciones José Carlos por esos dibujos. Te voy a rogar por favor de que me pongas una dedicatoria. Mucho gusto. Venga el segundo piso. Ah, también acá. Uy, qué bonito, mira. José Carlos, mira, ponte acá, todos. Un mensaje para nosotros. Bueno amigos, esta fue la presentación del nuevo libro de Luis Fuentes y José Carlos Vargas. Vamos a leerlo y luego haremos una reseña de este libro para que ustedes también puedan conocerlo. Chao, chao.